Mañana es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y nosotros queríamos en este huequito de tele hablar un poco de este asunto, y para ello hemos invitado y ha accedido a venir alguien que conoce bien el paño, que es Domingo González Lamuño. Él es profesor de pediatría y médico de metabolismo y enfermedades raras en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Domingo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya es peculiar que se elija como día para celebrar las enfermedades raras el 29 de febrero, un día raro también. Hombre, por eso, realmente el Día de las Enfermedades Raras son todos los 28 de febrero, pero cuando es bisiesto es un día un poquito especial. Voy a empezar por lo muy básico. ¿En este país hay especialismo ¿hay una especialidad de enfermedades raras cuando uno estudia medicina? No, evidentemente no. Vale, bueno, evidentemente. Entonces, ¿cómo llega uno a ser médico de enfermedades raras? Bueno, la pregunta la verdad es que es pertinente y además mucho más ahora. Realmente los enfermos las personas con enfermedades raras realmente tienen enfermedades genéticas. El especialista per se en enfermedades raras sería un genetista clínico y en España es una especialidad que no existe. Entonces, ¿quiénes atendemos a pacientes con enfermedades raras? Todos los profesionales, todos los médicos. Y los que tenemos una especial dedicación somos los pediatras, que nos dedicamos a algún grupo de enfermedades raras, y algunos médicos internistas que se han ido incorporando, pero todos los especialistas médicos tienen que tratar con pacientes con enfermedades raras. El 7% de la población tiene una enfermedad rara y en general... ¿El 7%? 7%, y es casi sinónimo de una enfermedad genética. Pero eso es muchísimo, el 7%. En teoría... ¿Por qué te ríes? Es mucho, ¿no? A mí me parece mucho. Bueno, si hablamos a pesar de que lo llamemos enfermedad rara, pero claro, como aglutinamos a todas en un mismo nombre... Hablamos de 8.000 enfermedades distintas. ¿Cómo se puede ser especialista en 8.000 enfermedades distintas? Bueno, realmente yo no puedo ser especialista en 8.000 enfermedades diferentes. Yo probablemente tenga cierto grado de experiencia en enfermedades genéticas, en su diagnóstico y en el seguimiento de alguna de ellas, y en el tratamiento de un grupo de ellas, que son las enfermedades del metabolismo intermediario o enfermedades metabólicas hereditarias o enfermedades metabólicas de base genética. Ese grupo de enfermedades, que son unas 2.000 o 3.000 enfermedades, todas son potencialmente tratables. Entonces, ese grupo de enfermedades son un subgrupo de enfermedades raras que tienen una base genética, que tienen una opción de tratamiento, juntando un poquito lo que es la investigación, la bioquímica, la genética y sobre todo la clínica. La clínica del pediatra, porque las enfermedades raras debutan en la edad pediátrica, la mayoría de ellas, o del internista, que tiene que seguir a un paciente que tiene muchas patologías o problemas complejos que tienen una causa común. Normalmente, cuando alguien padece una enfermedad rara, ¿a qué edad suele recibir un diagnóstico? ¿Cuánto tiempo está una persona que tiene una enfermedad rara dando tumbos entre diferentes especialidades? Otra pregunta muy interesante. La verdad es que depende. Claro, si estamos haciendo una prueba de cribado del recién nacido, la prueba del talón, en el momento que el niño se le recoge la muestra, antes de que tenga síntomas, la diagnosticamos. Y diagnosticamos 10, 15, 20, 40 enfermedades raras en la fase en la cual el niño todavía no ha desarrollado síntomas, a partir de una prueba de sangre en gota de papel, que es la prueba del talón. Otros pacientes, otros niños, tienen síntomas que no sabemos identificar a qué se deben, y luego otros síntomas, una historia natural de una enfermedad que empieza a manifestarse por unos síntomas más o menos importantes, y al cabo de 2, 3, 4 o 5 años claramente somos capaces de identificar una enfermedad. Se habla mucho de que hay un retraso en el diagnóstico, pero no es así. A veces el diagnóstico es en tiempo y forma, pero es que el paciente todavía no da la información suficiente para que el clínico piense en una enfermedad rara. Y yendo para atrás, identificamos que esos dolores... la enfermedad. Claro, es que una enfermedad genética puede debutar en el momento del nacimiento, puede debutar antes del nacimiento, a los 2 años, 4 años o incluso a la edad adulta. Si estamos hablando de una ataxia de Friedreich o una corea de Huntington, es una enfermedad genética, es una enfermedad rara y debuta a los 40, 50 o 60 años. ¿Todas las enfermedades raras, no sé si te he entendido bien, todas son genéticas o la inmensa mayoría? Entre un 80 y un 90% tienen una base genética, pero algunas son enfermedades infecciosas. Por ejemplo, bueno, es que no hemos hablado de lo que es una enfermedad rara. Es una enfermedad que es poco frecuente, con lo cual es desconocida para la población general y también para la población médico. Los médicos no conocemos esa enfermedad, nos cuesta diagnosticarla, a veces no tenemos opciones al tratamiento, y la persona que lo padece tiene además unas necesidades complejas ligadas a la enfermedad y sobre todo a que nadie le entiende.
Una malaria en nuestro entorno es una enfermedad rara porque es poco frecuente, pero no la englobamos dentro de lo que es una enfermedad rara porque es fácil de diagnosticar y es fácil de tratar. ¿Pero todas las enfermedades raras podemos decir que nos complican la vida mucho? Sí. ¿Condicionan mucho la vida del paciente? La enfermedad rara se define por frecuencia, pero nosotros, los profesionales que nos dedicamos a las enfermedades raras, identificamos enfermedad rara es una enfermedad compleja, poco frecuente, que le complica mucho la vida a la persona que lo padece. Y habitualmente tiene una base genética, y habitualmente tiene un componente familiar, y puede ser que sea recurrente en la misma familia. Una familia puede tener 2 y 3 enfermedades, 2 o 3 pacientes afectados o personas afectadas por una misma enfermedad rara. Todo eso es el conjunto de enfermedades raras, enfermedades genéticas que se pueden diagnosticar y que muchas de ellas se pueden tratar si las diagnosticamos pronto, en tiempo y forma, o por lo menos evitar que haya una recurrencia en la familia de una enfermedad genética, que es un estigma aún muy superior, ¿no? Pero todos son altamente dependientes de un sistema muy especializado y tienen altas necesidades sociales y sanitarias. ¿Se pueden tratar, se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes? Eso siempre. Solo con el diagnóstico ya mejora radicalmente. ¿Qué dicen los pacientes o los padres y madres de pacientes? Porque si el diagnóstico afortunadamente es pronto, es temprano, la noticia la recibirán los padres. ¿Qué dicen los padres cuando le pones nombre a algo que ellos saben que algo pasa? Depende del tipo de paciente. Cuando nosotros nos anticipamos, hacemos un cribado y diagnosticamos algo antes de que haya dado síntomas, los padres lo rechazan, lógicamente, porque no se pueden creer que les haya tocado esa mala suerte. El niño es normal. Si el niño ha tenido muchos problemas y está dando tumbos, lo agradece enormemente, porque ya entiende lo que le ocurre a su hijo y por qué. Se le abre un camino de luz y sabe y tiene claro el camino a seguir. En ese momento que hacemos un diagnóstico, a veces no le podemos ofrecer un tratamiento, pero tienen claro a qué acudir, a quién acudir, para qué y por qué. Y realmente les mejora muchísimo la calidad de vida y sobre todo les deja la tranquilidad de saber qué va a ocurrir con futuros hijos, cómo pueden estar afectados otros hijos y si la enfermedad se puede transmitir o no a unas siguientes generaciones. Y algunos incluso te preguntan, ¿cuál es la expectativa de mi hijo que tiene alta dependencia? Porque no es lo mismo una familia con un niño con una alta expectativa de vida que con una baja expectativa de vida. Porque cómo manejo los recursos, qué va a ocurrir cuando yo falte, es algo que genera mucha angustia en las familias. ¿Y cómo se maneja esa información? Quiero decir, ¿cómo se le dice a unos padres que su hijo va a tener una expectativa de vida corta? Pues evidentemente depende del paciente. Cuando trabajamos con pacientes con enfermedades raras no trabajamos solos, trabajamos un equipo. El paciente nosotros explicamos todo aquello que sea imprescindible conocer en el momento en el que hacemos el diagnóstico para el manejo a corto plazo. Y evidentemente la familia ya va siendo consciente de qué es lo que está ocurriendo. Les ponemos en contacto con pacientes de toda Europa o de todo el mundo con enfermedades similares y ya son conscientes de que la expectativa de vida de esa enfermedad es corta, es baja. Y son ellos los que nos preguntan. Tú no tienes por qué dar toda la información de golpe. Es decir, que tú tienes que dosificar la información de acuerdo a aquello que pueda ayudar al paciente en cada momento. Y luego, como comentaba, trabajamos en equipo. No solo soy yo, que a lo mejor me corresponde dar un diagnóstico. Hay otros especialistas médicos que le tratan la enfermedad pulmonar, endocrina, digestiva o cardíaca, o el personal de enfermería, especialmente el gestor de casos, que les apoya y les ayuda en la gestión del día a día, necesidades sociosanitarias, de adaptación escolar, curricular, etc. Es decir, que es algo que viene de forma progresiva. Es más fácil de lo que parece. No hay por qué dar toda la información de golpe. Cada paciente necesita la información en función de cómo haya acudido a la unidad y cómo se haya hecho el diagnóstico. Si el diagnóstico viene buscando una explicación a lo que me ocurre, es muy sencillo. Si el paciente todavía no buscaba ninguna explicación, tenemos que ser más prudentes. ¿Y cuál es la circunstancia en la que, más aparte de la prueba bueno, claro, será en la prueba del talón? La prueba del talón. Has dicho, a veces tenemos un diagnóstico, sabemos que hay una enfermedad rara, pero la enfermedad no ha debutado. Exacto. Y la enfermedad no ha comenzado, y ahí además es cuando la familia, los padres dicen, ¿qué me están contando? Que aquí no pasa nada. Eso es con la prueba del talón. Con la prueba del talón para las enfermedades metabólicas, pero cada vez... ¿En qué otro momento ocurre eso? Cada vez más, tanto nosotros clínicos como muchos pacientes o usuarios que por consumo solicitan estudios genéticos que ni siquiera saben por qué los piden, para qué los piden y cómo los interpretan. Y nos encontramos con información que muchas veces no era correcto disponer de esa información porque no tenemos claro lo que va a ocurrir. Claro, es que no todo será necesario saberlo, ¿no? A ver si me explico.
la medicina sigue sin ser una ciencia exacta, ¿no? Hay cosas que pueden ocurrir y cosas que a lo mejor no ocurren. Perfecto. Aunque haya altas probabilidades de... Exacto, sobre todo cuando estamos en una medicina genómica, nosotros ahora tenemos capacidad de hacer estudios genéticos que hace 5, 10 o 15 años eran impensables. Y la capacidad de obtener datos es muy superior a lo que somos capaces de manejar. Con lo cual, para el diagnóstico de una enfermedad rara, los estudios de genética o genómica han sido una herramienta brutal, claro. Pero para otro tipo de trastornos o problemas realmente nos puede confundir. No debemos saber todo lo que podemos saber, porque no lo sabemos manejar. Y eso es una complejidad que afecta a veces a las enfermedades raras. Tenemos muchos pacientes que tienen enfermedades complejas, muchos problemas, no reconocemos exactamente lo que le ocurre y tras agotar los estudios diagnósticos genéticos no tenemos certeza de lo que le está ocurriendo y por qué. Porque a día de hoy la medicina todavía no llega. Muchas enfermedades raras, en algunos campos el 30 y 40% de los pacientes, no tenemos capacidad de llegar al diagnóstico, aunque tenemos capacidad de estudiar muchas cosas, pero el conocimiento todavía es escaso. Entonces todavía nos queda mucho por hacer. El mundo de las enfermedades raras ha abierto un nuevo mundo de estudios genéticos que tenemos que desarrollar en los próximos 5 o 10 años. Y va a beneficiar a los pacientes con enfermedades raras y a toda la población general, porque nos va a permitir aprender muchos aspectos de enfermedades comunes, como es el Alzheimer, enfermedades degenerativas, envejecimiento, etc. Y lo tendremos que aprender a partir de las enfermedades raras. El paciente con enfermedades raras que va a Valdecilla, por ejemplo, y le atiendes tú y Asun, que es la enfermera del equipo, que ha venido hoy aquí esta noche, pero se niega a salir en cámara, ¿sigue con vosotros siempre? O sea, ¿o tiene que cambiar de especialista? ¿O qué ocurre con alguien que tiene una enfermedad rara? Eso es otra pregunta muy importante e interesante. Yo soy pediatra, sí. Con lo cual conmigo deberían seguir hasta los 16 años. Pero cuando hablamos con enfermedades raras no tenemos esa fecha límite. De tal manera que a partir de los 16, 18, 20 o 25 años hacemos una transición a la medicina del adulto. Y ya en nuestro hospital tenemos un servicio de medicina interna liderado por el doctor José Antonio Riancho, que son capaces de asumir los pacientes con enfermedades raras. Nosotros como pediatras estamos muy contentos de que los médicos de adultos hayan asumido el testigo para recoger estos pacientes, porque habitualmente la pediatría es una especialidad que tiene cierto complejo. Utilizamos los nefrólogos infantiles, cardiólogos infantiles, adaptamos la medicina adulto a la infantil, pero en enfermedades raras ha sido lo contrario. Son los adultos los que toman el testigo de esos pacientes que ya no fallecen en la edad pediátrica, que llegan adultos que quieren tener familia y que quieren desarrollar una vida plena. Y eso necesitan una medicina integral que solo se la puede aportar la medicina interna, de la mano del seguimiento o de la mano de esos pacientes que han venido de pediatría. Hay otros especialistas que tienen que actuar, pero tenemos claro que la medicina del paciente complejo no es una medicina de órganos o sistemas, es una medicina de pacientes, por lo cual la tienen que manejar los pediatras en la edad pediátrica y probablemente los internistas en la edad adulta. ¿Y hay una buena coordinación entre todos los facultativos que tienen que atender a un enfermo que tiene una enfermedad rara? Me explico. Si a mí mañana me detectan un cáncer de mama, yo creo que en todos los hospitales hay una unidad de mama, ¿no? Y hay un ginecólogo, hay un cirujano, hay, no sé, un radiólogo, lo que tengan que estar. Pero ¿cómo montas eso con enfermedades raras? Porque cada una es de un padre y de una madre. Eso es una buena apreciación, porque efectivamente hay personas que piensan que puede haber una unidad de enfermedades raras, pero no tiene nada que ver una enfermedad rara que afecta al esqueleto, riñón, una displasia ósea, con una enfermedad rara de origen hepático o renal. Y realmente eso es complejo. Hay un elemento común que es alta necesidad de especialistas muy implicados, especialistas implicados. No estoy diciendo expertos, porque la expertez de enfermedades raras hay veces que no existen en todo el mundo y el experto es el que quiere. Entonces es un grupo de personas especialmente implicadas y tratamos de coordinarlos. No lo conseguimos, es cierto, porque no lo conseguimos no a la hora de transferir el paciente, que ya lo hemos conseguido en Valdecilla. En muchos centros de España todavía no se ha conseguido. Es decir, que el paciente está aceptablemente seguido, manejado en la edad pediátrica y en el mundo adulto entra en un entorno, en un laberinto que no sabe cómo manejar. O el paciente con una enfermedad rara que se diagnostica de adulto, porque las hay, que luego tiene sus hijos que tienen la probabilidad de tener o no esa enfermedad rara y que el médico de adultos no identifica un pediatra capaz de diagnosticar, seguir o manejar estos pacientes que todavía no han manifestado la enfermedad. Aquí tenemos esa coordinación, pero nos queda mucho por aprender, porque muchas veces el paciente con enfermedad rara tiene afectación de 4 o 5 órganos o sistemas, con lo cual le ve el internista, pero también el neumólogo, el nefrólogo, el cardiólogo y el neurólogo.
y realmente tenemos que tratar de coordinarnos entre todos para que el paciente no tenga 6 consultas cada mes, porque realmente eso le limita la capacidad de vida, cuando además tiene discapacidad y además tiene altas necesidades de medicina física o de rehabilitación, o a veces medicina psiquiátrica o medicina de apoyo o un apoyo psicológico. Además es una persona que tiene alta dependencia de un sistema sanitario y a veces tiene bajas o es despedido porque no cumple sus criterios laborales. Es decir, que es un grupo de patologías muy complejas. Por eso, como decías muy bien, el gestor de casos que es capaz de decir, vamos a intentar juntar las consultas, vamos a tratar de optimizar los análisis, vamos a tratar de juntar las pruebas. ¿Para qué? Para que no se repitan y tener claro si esta prueba realmente es necesaria o no. Entonces es importante la figura de una persona que conozca la historia del paciente, que asuma al paciente con su complejidad, aunque luego tenga particularidades del riñón, del hígado, del corazón o del esqueleto, ¿no? Una vez, cuando era muy joven, estuve en un congreso de medicina, de manera muy casual, sí. Y me acuerdo que alguien que estaba dando una conferencia dijo, no somos conscientes los médicos, todos eran médicos, del poder que nuestras palabras tienen. Pueden aliviar todos los males de una persona o pueden sentar como una condena a muerte. ¿Cómo se toma, cuánta carga emocional hay en unos padres que dicen, pero ¿quién traía las cosas mal? ¿Yo? ¿Quién ha aportado los genes mal? ¿Esto por qué ha pasado? ¿Es culpa mía? ¿Los padres se sienten culpables cuando hablamos de una enfermedad que tiene origen genético? Muchas veces sí, muchas veces se sienten culpables. Qué triste, porque claro, no es tu culpa. Claro. Lo que pasa es que ahí tenemos oportunidades que tenemos que saber identificar. Cuando nosotros solicitamos un estudio genético complejo, tenemos que informar, antes de realizar la prueba, de cuál es el alcance de esa prueba. Tenemos que explicarles que cuando aparezca un portador, porque pensamos que el padre o la madre o ambos son portadores de un rasgo genético, una variante genética patogénica, que es probablemente la causa de la enfermedad del niño. No hablamos de mutaciones, que ya es un término despectivo, utilizamos variantes patogénicas en genes candidatos. No, mutaciones son cambio, pero tiene un componente despectivo. Y tenemos que anunciarles que es importante que no se sientan culpables. Es decir, que es importantísima la información del diagnóstico genético antes de realizar la prueba, para que los padres no se sientan culpables y se pacte antes de tener el resultado. Si no, realmente existe una culpabilización de uno u otro, especialmente de la madre. La madre es la que se siente más culpable cuando transmite enfermedades genéticas, que muchas veces es el caso cuando son enfermedades, por ejemplo, ligadas al X, o porque piensa que es un problema de no haberse cuidado de una forma concreta o algo que le haya ocurrido durante el embarazo. Con la gestación, ¿no? Con el embarazo. Yo entiendo que todos los médicos tendrán algún tipo de vínculo con sus pacientes. Entiendo que, bueno, algún robot habrá por ahí suelto, pero siempre se creará algún tipo de vínculo con un paciente que ves mucho tiempo. Pero en el caso de enfermedades raras, el vínculo es muy grande, el de los que les tratáis, el equipo que componéis y los enfermos y las familias. Exactamente, eso es bueno para algunas cosas, es bueno porque a veces tenemos más capacidad diagnóstica porque las familias nos cuentan cosas que son relevantes, que a otros compañeros no les han contado, en parte porque se ha creado un clima de confianza, de empatía, has dado pie a que la familia te cuente lo que le ocurre, pero a veces también es algo malo, porque se hacen dependientes de nosotros y evidentemente nosotros no tenemos la capacidad de resolver todos los problemas que van añadidos, ¿no? La dependencia, la situación, la economía cuando hay una enfermedad rara se complica muchísimo. A veces algunos pacientes con problemas genéticos que condicionan un trastorno grave, su mayor problema es cómo consigue la baja cada mes para poder cuidar de su hijo. Y realmente ahí es donde es importante esta labor de equipo entre trabajadores sociales, entre lo que son profesionales clínicos, reconocer que el peso, la carga que tienen estas enfermedades es muy superior a la que tienen enfermedades comunes, porque muchas veces el paciente o su familia no puede compartir sus problemas con su médico de cabecera porque no lo entiende. A veces no lo entiende porque no lo quiere entender y a veces es porque nosotros especialistas no hemos delegado en ello suficiente. Se genera una dependencia grande, para bien y para mal. Tiene su lado bueno y su lado malo. Nosotros realmente estamos satisfechos cuando trabajamos en equipo. Asun, gestora de casos, es capaz de coger el teléfono y responder a la mayoría de los problemas y sabe canalizar aquellos problemas que tenemos nosotros que manejar desde el punto de vista médico. Pero a veces tenemos déficits, a veces tenemos que hablar con maestros, inspectores, porque el tema, cómo se manejen aspectos socioeducativos, juega un papel determinante. Para nosotros en pediatría es muy importante la consulta de neurología o neuropediatría, porque realmente tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo evolutivo del niño.
y también la unidad de salud infanto-juvenil. También somos muy dependientes de la unidad de rehabilitación, porque gran parte de las necesidades que tiene el niño de apoyo escolar se la tiene que indicar el médico rehabilitador o el médico neuropediatra. Es decir, que la enfermedad rara tiene una cierta complejidad que realmente requiere gestionar un paciente de altas necesidades con los mejores recursos, pero realmente es un modelo de medicina básica, medicina excepcional. ¿En Cantabria somos buenos detectando enfermedades raras? Pues somos buenos porque tenemos una unidad de genética y genómica que no nos pone límites. Y realmente, como la mayoría tiene una enfermedad genética, si existe sospecha, existe la capacidad de hacer el diagnóstico. Hay comunidades en las cuales no existe sospecha y en otras no existe capacidad diagnóstica. Nosotros tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico si tenemos la sospecha. Nuestra labor, desde el punto de vista clínico y docente, es que todos los especialistas médicos que atienden pacientes con enfermedades raras, todos los especialistas médicos de cualquier especialidad, saben que el 7% de sus pacientes tendrán una enfermedad rara y hay que saber buscarlo. ¿Y cuándo? Pues cuando asociamos 2 o 3 cosas diferentes, que lo lógico es que tengan una causa común. Cuando la evolución no es la esperada, cuando la edad no es la típica, cuando la gravedad es mayor de la esperada, cuando no responde al tratamiento. Es tan simple que a veces asusta, pero los médicos tenemos que escuchar estos datos que nos dice el paciente. Este tratamiento no me va como a la mayoría. Además de este problema tengo este otro. Pues hay que pensar que está pasando algo que es raro, porque no se ha diagnosticado. Pero, ¿y tú en concreto, por ejemplo, con qué colegas consultas? Me explico. Pues un ginecólogo, ante una situación tal, pues hablo con otro ginecólogo, ¿no? Pues si soy de Valencilla, como si es de Cruces, porque tengo ahí un amigo. ¿Tú con qué especialistas consultas? ¿Con qué colegas intercambias? Depende de si estamos hablando de una enfermedad rara o de una enfermedad metabólica. Realmente, por ejemplo, los que nos dedicamos a algún grupo de enfermedades raras, como las enfermedades metabólicas, tenemos todos un par de grupos de WhatsApp. Claro, que no sois tantos. No somos tantos, y además tenemos algo interesante. A través de algunas asociaciones profesionales no nos juntamos pediatras, o no se juntan internistas, o no se juntan neurólogos. Tenemos algunos grupos en los cuales hay genetistas, bioquímicos, nutricionistas, psicólogos, neurólogos, traumatólogos y pediatras. Un poco frikis todos, efectivamente, pero todos bajo un elemento común de algún grupo de enfermedades raras. Hay algunas enfermedades ultra raras para las cuales no tienes referentes, y ahí estás un poquito solo. Y tienes que tirar un poco de lo que es la vocación de investigación. Tienes que ir a buscar artículos científicos básicos de investigación que a veces te dan las claves. Y realmente cuando te pones en contacto con el investigador de Australia que describió un transportador de un determinado molécula o de un receptor celular, te suele responder. Y muchas veces te sorprende que tú eres el primer clínico que se pone en contacto con ellos y ellos la descripción estaba en el ámbito básico, estaba en el modelo de investigación. Entonces la enfermedad rara tiene algo de interesante y de bonito, y es que es lo que se llama investigación translacional. Desde el conocimiento básico somos capaces de trasladarlo a una familia real con nombre y apellidos, que tiene su historia de vida y que tiene opciones de tratamiento a veces ligado a ese conocimiento o esa información que obtiene el investigador básico, ¿no? Y una última pregunta, Domingo, que fuera de cámara te preguntaba en qué momento decides pues tirar por esta línea de especialidad. Yo soy muy simplona, porque digo, ojo, siempre estás dando malas noticias. Claro, y tú me has dicho, pero también mejoro la vida de esos pacientes. Claro. ¿Los pacientes son conscientes de esa mejora? Porque con el tratamiento mejoráis cosas que podrían llegar a suceder, pero como no han sucedido, ¿son conscientes de esa mejora en su condición? Eso es muy interesante. Hace muchos años hicimos un trabajo con el Patronato de la Discapacidad en España y fue un trabajo muy interesante que se hizo en toda España sobre las necesidades que tenían los pacientes con enfermedades raras. Y ese fue un elemento clave, porque muchos pacientes que habían sido detectados con la prueba del talón no eran conscientes siquiera de que tenían un problema complejo, porque se les había llamado por teléfono un día, les habían dicho que tenían que venir a esta consulta y hacer esto, y estaban perfectos. No son conscientes siquiera que en otro entorno mundial hubieran tenido una altísima discapacidad, fallecimiento, muerte o una grave patología, o no hubieran tenido capacidad de acceder a tratamientos que aquí pueden acceder. Es decir, que hay muchos pacientes que no son conscientes, que tienen enfermedades complejas, que en menos del 1% del mundo hubieran salido adelante como están saliendo. Otros pacientes, en cambio, tienen todo lo contrario, y muchos están frustrados. Hay muchos pacientes que tienen enfermedades complejas, raras, que piensan que tenemos que haberles curado, cuando no es posible curarlos. A veces ni siquiera somos capaces de diagnosticar. De forma anecdótica, hubo algún paciente que hemos descrito, hemos sido capaces de diagnosticar
Os comentaba antes que las pruebas genéticas las tenemos disponibles desde hace 10 o 15 años. Sí. Cuando se empezaron a hacer las pruebas, no fuimos capaces de diagnosticarlo ni con las primeras, ni la segunda, ni la tercera. 8 años después de poner en marcha sus estudios sofisticados, llegamos a un diagnóstico. Primer diagnóstico en el mundo. Y dice, es que esto del seguro tarda mucho en diagnosticar. Y era probablemente el primer diagnóstico en el mundo que se diagnosticaba esa enfermedad. Domingo, muchísimas gracias por haber venido aquí esta noche, este ratito de tele. Domingo González Lamoño, esto no me lo he aprendido, Sí. Profesor de pediatría, médico de metabolismo y de enfermedades raras en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Un placer. Mañana es el Día de las Enfermedades Raras y queríamos hablar con un experto. De verdad, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Una pausa, un alto en el camino, pero enseguida volvemos, en un momentito.